Por eso es que un grave error haber sacado a Boluarte, porque Boluarte ya estaba en su fase final y a estas alturas no hubiera gravitado nada y la campaña hubiera sido más amplia, transparente y fluida. Hace 2 días me he pronunciado porque de verdad esto ya huele a corrupción. Después ha dicho, Keiko Fujimori es una vaga y cambia su discurso según le conviene. Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Protagonistas. Vamos de inmediato a darle pase a nuestro bloque Café Ciudadano. Iluminar. Soy la historia que nadie escribió, la batalla que el miedo perdió, una chispa que nunca se apaga, un latido que dice quién soy. Esta es una semana especialmente importante para los niños y jóvenes que empiezan labores académicas, pero también es súper importante para las mujeres que son el 50% de la población peruana. El 8 de marzo se conmemora una vez más el Día Internacional de la Mujer y desde Protagonistas hemos preparado una semana interesante con presencia de mujeres políticas y técnicas a las que iremos escuchando a medida que se aproxima este día central. La educación tiene que ver eso, a las mujeres, empoderarlas, hacerlas responsables de la conducción de su vida. Hay que también incorporar en la currícula un mecanismo que pueda hacer que se identifique aquellos casos de acoso, de hostigamiento, de violencia en cada una de sus tipologías, sexual, física, económica y verbal. Los profesores tienen que estar especialmente sensibles al momento de observar a los niños en el aula, hacer del colegio una zona segura. No puede haber más violentadores en las aulas. Las políticas públicas y el sistema de administración de justicia tiene que estar pendiente de ello. Así que un abrazo a las mujeres al acercarse el día de la conmemoración de este día importante, a los escolares que retornan al colegio, un abrazo también a las niñas y a las jóvenes. Estamos con ustedes. Procuremos hacer un país con oportunidad e igualdad para todas. Y bueno, quería comentarles que hoy tenemos un café ciudadano riquísimo. Esta vez llega desde el Cusco. El Cusco, que tiene una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar, tiene una zona amplia de producción de café. Y desde allí es el café que compartimos hoy con ustedes. Los veo de inmediato luego de esta pausa que nos acompañó el Café Ciudadano. Sé quién soy protagonista de mi vida, con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con pinceles de esperanza y el amor me devuelve. Esta sería la cédula de sufragio que recibirán los electores el 12 de abril del 2026, fecha de las elecciones generales. El diseño cuenta con 5 bloques. En el primero se ubicarán los candidatos a la presidencia y se incluye el nombre de la organización política, el símbolo y la fotografía del candidato. En la segunda y tercera columna se ubicarán los postulantes al Senado a nivel nacional y regional respectivamente. En el cuarto bloque figurarán los candidatos a diputados y en el quinto los candidatos al Parlamento andino. En estas 4 últimas columnas solo se incluirá el nombre de las organizaciones políticas, el símbolo y espacios para el voto preferencial. El diseño de la cédula de sufragio y otros materiales que se utilizarán el día de las elecciones forman parte del catálogo de materiales Voto Convencional, versión 1. En el documento también se incluye la cédula de sufragio 3 elecciones, que recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentran desplazados fuera de su domicilio registrado en el RENIEC, quienes ejercerán su derecho al voto solo en 3 elecciones. En la elección de fórmula presidencial, de senadores por Distrito Nacional y de representantes al Parlamento andino.
El catálogo de materiales fue aprobado mediante Resolución Jefatural número 140, que se irá actualizando en el marco de la organización del proceso electoral. Bienvenidos a este primer bloque de protagonistas. Estoy acompañada del doctor Ángel Delgado Silva. Él es descentralista y constitucionalista. Esa es una fórmula ganadora porque el país necesita avanzar en descentralización, que lo que hace es igualar el camino para todos. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludar. Y bueno, para mí es un gran gusto estar contigo en tu programa para conversar sobre temas de gran significación para el interés nacional. Y espero entonces que mi contribución pueda ayudar a este propósito. No, muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias. Además que te seguimos en las redes y estás permanentemente pronunciándote en diferentes esferas de interés. Viene el proceso electoral. No falta casi nada en esta campaña típica y resulta de que somos un país provinciano porque nos andamos moviendo de aquí para allá en la búsqueda de progreso, de bienestar, de trabajo, de desarrollo y otras cosas más. De las ofertas políticas que hemos visto y electorales de estos 36 candidatos, Dios lo sabe, María, ¿hay alguna que te haya hecho sentido que recuerdes? Bueno, en realidad, no solo por la poca calidad de los ofertantes, que es un tema que podemos analizar, sino porque esta campaña tiene una particularidad que no ha tenido otras. Está tiznada, está obstruida, está bloqueada por un conjunto de temas que no tienen nada que hacer con los temas de la competición electoral. Me estoy refiriendo, hace más de un mes, la esfera pública ha sido llenada por el problema Gerí y todos sus escándalos, y ahora tenemos prácticamente otro mes donde estamos hablando de Balcázar, del gabinete que ha formado, etcétera, etcétera, etcétera. Y más aún, los partidos, sobre todo los más importantes que tienen representación en el Parlamento, están enzarzados en una pelea para ver quién es el culpable, dime que te direte, incluso con insultos muy graves que yo creo que al final van a generar fosos, ruptura de puentes de sectores que teóricamente deberían tener algún punto de comunicación para enfrentar el ascenso de la izquierda, que yo lo veo como una posibilidad ahora y vamos a conversar más adelante. En consecuencia, se puede decir que el interés, incluso las entrevistas que le hacen a los candidatos, más le preguntan sobre Gerí, sobre la coyuntura, sobre y no la el coyuntura y no sobre los temas electorales. Creo que eso ha sido un gravísimo error, haber puesto, sin quererlo, pero queriendo al mismo tiempo, un tema que obstaculiza el debate fluido de propuestas, y en lugar de conocer eso, lo que estamos viendo son los comportamientos frente a los temas gubernamentales que en este tiempo tienen poca importancia porque la cuestión gubernamental ha pasado a ser un tema de mera administración de la cosa pública para que no se desbarranque y no, pues ya no puede ser los temas fundamentales. Entonces, es lamentable que esta campaña, a 40 días de la primera vuelta, no permita un esclarecimiento de posiciones y un debate como quisiéramos. Parece que no se tiene claro por qué uno elige un presidente, ¿no? Un presidente lo elige uno porque va a dar la política pública del gobierno. Yo entrevistaba hace algunos días un par de candidatos presidenciales, estuve con la señora Fiorella Molinelli y estuve con el candidato Enrique Valderrama, ¿no? Entonces le preguntaba un poco su pensamiento, porque uno desarrolla, hace público lo que piensa, lo que siente como persona, y es difícil conocer a alguien que va opinando de los vaivenes de la vida cotidiana cuando tienes un programa multianual que por lo menos debería mirar a 5 años. Al elector, ¿cómo le podríamos dar 3 consejos al momento de elegir? Ahora, podemos segmentar, porque no todos los electores son iguales. El elector provinciano, el elector nuevo, el debutante, los jóvenes, el elector, además las mujeres, Claro. podríamos dividirlos hasta por sectores productivos, ¿no? Los del empleo público, los empresariales. Algunas pautas, por favor, Ángel, al momento de elegir.
Bueno, al momento de elegir hay que tener en cuenta las trayectorias. Yo soy lo que creo en las biografías fundamentalmente, Ujú. porque la política no es pues el deslumbramiento de un acto que por más espectacular e impactante que sea. Generalmente así no son las cosas y cuando esto ha primado tenemos enormes y terribles frustraciones. Entonces, la biografía es importante. Luego hay que ver el compromiso democrático. ¿Por qué no desarrollamos un poquito el tema de la biografía? Que no sea una persona que dejó sus estudios a medias. Que no sea una persona que tiene un pasado que parezca un Bueno, prontuario. Algunas cosillas pero no sé. sobre todo que haya tenido, bueno, ese es el lado negativo, pero yo lo voy a decir en positivo, que tenga gravitación en la vida pública. Y verdad que los personajes que tenemos hoy día que están en Lisa tienen muy poca presencia y gravitación en el escenario nacional. Si tú comparas, por ejemplo, con una elección que ha habido hace poco en Chile, los candidatos de izquierda y de derecha, cada uno de ellos son personajes con antecedentes, con trayectorias, han dirigido movimientos políticos aquí y allá, o sea, con una biografía que no se compara, o que es muy superior, mejor dicho, a la que pueden ofrecer nuestros candidatos ahora. Mira, la candidata veterana por excelencia sería Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, justamente la veteranía, en lugar de ser un activo, es un Pasa a punto ser de pasivo. limitación. Y al alcalde, exalcalde de Lima, su popularidad por haber ejercido este cargo tampoco le da la consistencia para comportarse como un actor público de primera. Es verdad que está primero en las encuestas, pero con una votación muy magra para quien ha estado 3 o 4 años en campaña, para quien ha invertido ingentes recursos y para quien ha sido alcalde de la ciudad de Lima, que es una vitrina excepcional. Entonces, eso hace que no haya pues el enganche entre estos personajes y sectores importantes del electorado. Por eso es que a 40 días hay casi la mitad de los electores que aún no definen su preferencia, incluso quienes han dicho que sí, estarían dispuestos en un santiamén A a cambiar cambiar, las mismas. porque no hay O sea, fidelización. hay una volatilidad que es realmente asombrosa. Bueno, pero habíamos desarrollado el primer punto por quién votar. Alguien que tenga probidad comprobada, que tenga trayectoria política, que no se sacó la tómbola y resultó siendo candidato de su partido político o la alianza electoral. ¿Qué otro elemento es importante al momento de elegir un candidato? Bueno, que represente pues a un sector con claridad. O sea, las sociedades, en un ambiente democrático, representan o es un cúmulo de intereses, es un urdimbre de intereses contradictorios, a veces muchos de ellos muy fuertes, y la política lo que hace es interpretar esos intereses y darles un giro que permita encauzarlos en una acción común que beneficie a todos en distintas proporciones. No es que desaparezcan las diferencias, sino que las articula de tal manera que te permite hablar de un interés nacional, de un bien común y cosas por el estilo. Eso tampoco existe. Aquí los candidatos, en el mejor de los casos, son más que voceros de ni siquiera intereses, sino de pasiones a veces desmedidas, y eso se traduce fácilmente del argumento al agravio. Por ejemplo, las imputaciones que se han hecho los Terribles. principales partidos en torno a la votación que ha Pero permitido que que vienen Sebastián más de un Balcázar. lado, ¿no? Vienen No, más de renovación, me parecieron. bueno, fundamentalmente, claro, tú ves que es una sarta de insultos impresionante, porque si todos son delincuentes, si todos son mafiosos, si todos son merecen adjetivos realmente descalificadores, todos ellos, es imposible establecer algún punto de convivencia, sobre todo cuando tú necesitas los votos para una segunda vuelta, y la política democrática implica un nivel de lucha, pero también de De cooperación, cohesión, de acuerdo. claro. Y entonces, o sea, es lo más antidemocrático del mundo entrar a una confrontación como si se fuera eso que uno creía que era propio de las izquierdas, de Pedro Castillo. En alguna medida lo reproduce hoy el candidato que está encabezando las encuestas, que cámbiale nomás un poco el rostro, pero el discurso ácido, el discurso de vilipendiar, el discurso de agraviar así
Cero propuesta Entonces, y mucha claro, diatriba, y entonces mucho si adjetivo. todos son delincuentes, entonces la política es más bien una correccional, ¿no? Es una política, hay que llevarla a los tribunales en lugar de a la opinión pública, ¿no? Además, no eches mucho lodo con ventilador porque algo te salpica. Además de Ya, eso, además que tire la primera piedra quien esté exento. exento. Vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a volver para hablar del tema de respaldo del Congreso de la República o no al gabinete Miralles, ya en lo ultimito que nos queda del programa. Volvemos. Apaga un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. En las elecciones del 12 de abril, con el voto cruzado, podrás votar por diferentes organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Por ejemplo, puedes elegir la fórmula presidencial de un partido, votar por los senadores nacionales de otro y así sucesivamente en las otras 3 elecciones. Ojo, solo puedes marcar una opción en cada columna, de lo contrario tu voto será nulo. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con pincel. Estamos de vuelta. La palabra clave en política es consenso. ¿Podrá la jefa del gabinete, la señora Miralles, que es una técnica de una entrevista interesante también el fin de semana, generar consenso en torno a un gabinete parchado, que no quiere decir que no haya personas competentes, ¿ah? Pero cómo es el origen, el génesis del gabinete le complica un poco la vida A ver, a la Premier. Yo Cuéntanos. voy a tener una opinión un poco distinta Por favor. de lo que se ha dicho acá en opinión pública, porque me parece totalmente injusto. Mira, el hecho que se hayan equivocado y haber puesto a un representante de Perú Libre, que más que los temas de gobierno, De escúchame maravilla. bien, va a ver los problemas electorales. O sea, yo creo que hasta ahora no se dice eso, pero la presencia de Perú Libre no es en los asuntos gubernamentales que le interesan menos por el poco tiempo que ya existe para que finalice esta gestión, sino cómo influir con los recursos públicos, cómo influir con los prefectos, subprefectos territoriales, cómo influir con los servicios de inteligencia, la policía quizás, en los resultados electorales. Eso lo vamos a ver más adelante y eso no va a aparecer además Pero es en la una escena cartera, pública. es comercio exterior y turismo. O sea, ¿qué Ya. incidencia podría tener? Por eso te digo que aquí le quieren poner el acento al revés. Mira, como quieren continuar con las responsabilidades, entonces le cargan el peso al gabinete. Yo te digo lo siguiente, ese es un gabinete que no tiene nada de extraño con los gabinetes que han habido en los últimos 5 años. Hay una terrible continuidad. Digo terrible para hacer énfasis, no porque sea malo, sino porque Hay gente destacada. enfáticamente es gente que, a ver, lo voy a definir. Este es un gabinete no de lumbreras, no de políticos excepcionales, no de representantes de los No de grandes, líderes. pero son de funcionarios públicos. Este es un ministerio de burócratas que han hecho básicamente carrera De acuerdo. en sus respectivas dependencias y no tienen el talento para innovar, pero sí para cuidar la cosa pública y mantenerla dentro de los esquemas que los gobiernos últimos, incluyendo el gobierno de la señora Boluarte, el gobierno de Gerí y todo. En gran medida es un gabinete de continuación, no es un gabinete donde hay algún Debutantes. impresentable. Yo no veo ningún tipo Yo tampoco. que rompa la Bueno, sintonía el elemental. asesor de Maraví me hace un poco de ruido, la verdad, y muy jovenzuelo, muy noble, ¿no? Pero el ministro no. Es ministro, por supuesto que es ministro. ¿El Mira asesor de qué cartera? Comercio Exterior y Turismo. Bueno, Entonces, no. claro, no es una cartera gravitante en el Pero yo sistema no sé electoral. qué cosa va a hacer en 4 meses, ¿no? No son 4 meses. Por eso, A pues, la te digo. larga van a ser 6 meses. Mira, la señora Miralles es una señora técnica que viene de Proinversión, se ha hecho en la gestión Está dentro del pública. perfil que has detallado. Repito, pues no, pero Entonces, para, ¿por qué tenemos- para cuidar la cosa pública. Mira, ¿qué cosa necesitamos? Es como que yo me voy de viaje Ok. y tú dices, cuídame en mi casa. Eso es el gobierno, porque tú te vas en este caso, a participar en las elecciones. Entonces, lo que tú necesitas es un gobierno tranquilo que mantenga las Y cosas. es un viaje corto. Por voy a eso, volver pronto. así es, por eso es que un grave error haber sacado a Boluarte, porque Boluarte ya estaba en su fase final y a estas alturas no hubiera gravitado nada y la campaña hubiera sido más amplia, transparente y fluida. Pero al cambiar a Boluarte para limpiarse la cara a los señores congresistas, pusieron a Gerí que les complicó la vida y ahora han tenido que hacer el cambio por Valcárcel,
y entonces eso es lo que empieza a ensombrecer la propia campaña electoral. O sea, se han disparado a los pies y han complicado el escenario de su propia capacidad de reelección. Y podríamos decir además que no vale la pena adjetivar a un gabinete al que le van a tener que dar la confianza. A mí me preguntaba... Pero esa es la otra cosa que quería decirte. Sí. A ver, dime. No, porque ¿sabes qué cosa? Amenazan como machos, ¿no? Ahora no le vamos a dar la confianza. ¿Y qué? No, Primero que es poco antidemocrático que no lo hagan. que no los han sin escuchado para escuchar. negarlo. Y en segundo lugar, no pasa nada, porque ¿cuál es la consecuencia? Primero que eso se va a llevar a cabo, si son hábiles, El el día último 30. día. Entonces Eso, vamos a estar a finales del mes de Van a marzo, faltar a una muchos días. a una semana de las elecciones. Vamos a ver si los 84 congresistas que están preocupados van a estar preocupados. Ese es uno. Y segundo, si mañana no le dan la confianza, porque creo que hasta Perú le ha dicho que no le da confianza, el propio Acuña no le da la confianza, simplemente el presidente presenta otro elenco, puede poner a los mismos en otros puestos Enroques. y no pasa nada. Y así podrían darse, digamos, 3, 4 veces, pero ¿cuál es la consecuencia? El Ante la opinión desgaste. pública, que no va a haber administración pública, no va a haber funcionamiento del Estado, y eso lo va a ver la opinión pública, decir, este Congreso está bloqueando, ya no al gobierno, si está bloqueando las propias gestiones y trámites que la gente hace en las dependencias públicas. Fatal. Yo quiero agradecerte mucho, Ángel, porque nos has permitido dar una mirada para que el elector sepa por dónde puede empezar a elegir a su candidato. Y claro, el gabinete que haga una estrategia sensata de pedir el voto de confianza el día 30, como lo establece el reglamento y la constitución política del Estado. Así es. Vuelve pronto. Gracias, muy amable, ha sido muy interesante este intercambio de opiniones. No, para mí también ha sido muy grato verte además y espero que nos visites muy seguido. A la orden siempre. Muchas gracias. Volvemos con más aquí en Protagonistas. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. Se acercan las elecciones generales y estas son las autoridades que elegirás el próximo 12 de abril. La fórmula presidencial, integrada por los candidatos a la presidencia y 2 vicepresidencias. El Congreso de la República, conformado por 60 senadores y 130 diputados. El Parlamento andino, 5 miembros titulares y 10 suplentes. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Espíritu indomable, con la fe sosteniendo mi voz. Bienvenidos nuevamente a Protagonistas y ya tenemos a la invitada del día. Se trata de una abogada comprometida con la defensa del Estado, habla claro y me da mucho gusto tener entre nosotros a Catherine Ampuero Mesa. ¿Cómo estás, Catherine? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por esta gentil invitación y bueno, contenta de estar aquí contigo. No, muchas gracias por darte el tiempo de estar en lo que es la prensa alternativa. Has estado bastante expuesta los últimos días viendo estos casos complejos que yo creo que no todo el mundo tiene que pronunciarse, pero la gente se siente en la obligación de pronunciarse de todo, de este trágico accidente que a una deportista enluta, no solo creo a la familia, ¿no? Sino a una parte importante del país y has estado entretenida en estos temas además de la campaña. Mira, en realidad, cuando se dio este lamentable suceso, yo no me he pronunciado en ninguna de mis redes, sino al ver la inacción de la policía, al ver la inacción del Ministerio Público y cómo un medio de comunicación, periodistas, ¿no? Específicamente el programa de Magali TV, y tengo que decirlo, su equipo de trabajo ha hecho la labor de la policía, ha hecho la labor de la fiscalía conjuntamente con el hermano de la víctima que se llama Gino. Y era algo absolutamente inconcebible y cómo han ido saliendo la evidencia de cómo han sucedido los hechos que recién hace 2 días me he pronunciado porque de verdad esto ya huele a corrupción. Sinceramente, esa inacción de la fiscalía, de no haberlo detenido en flagrancia, de no haber iniciado los protocolos de manera inmediata para recabar los videos, porque los tenían a la mano. O sea, definitivamente uno dice, ¿qué está pasando No con es nuestra negligencia, justicia? es una No, para mí no es interesada negligencia. omisión en el Totalmente. cumplimiento de la función. Y ahora que sale esta pericia de la velocidad del vehículo que dicen 48 kilómetros por hora, o sea, ¿no? no es creíble.
¿no? Entonces me llama mucho la atención. Ahora viene ya falsificación de documentos como los que ha presentado la ahora investigada también Maricel su apellido, Linares. Linares, ¿no? Y que ha sido desmentido por el notario público. O sea, Y ya también están... cansado de la prudencia, pero digo, ya, hasta Tal, aquí puedo aguantar, por pero supuesto. esto no reconozco tal pieza y tal pieza. La ciudadanía tiene que tener, a partir de este luctuoso hecho, que ya digo, no solamente le toca a la familia, sino a la sociedad, porque nos ponemos difícilmente un poco en su lugar, momento para conversar, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero todos hemos conversado, donde no hay que precisar nada, sino que el sentido de la conciencia te dice que más allá de ti esté el bien de otra persona y que tienes que movilizar. Sí. Y mira, la verdad es que me causó mucha indignación ver a dos familias, me refiero a la familia del autor del delito, Adrián, no recuerdo su apellido, y Villar. Adrián Villar, y la familia de la ahora ex enamorada de Adrián, Montenegro. Las dos familias, hemos visto los videos en el parque, decidiendo qué hacer sobre la situación jurídica de Adrián. O se pone a derecho a Adrián o hacemos todo un plan para sustraerlo de la acción de la justicia. Pero ninguna de estas dos familias, Alejandra, se preocupó por la víctima. ¿Dónde tuviste el accidente, Adrián? Vamos a ver a quién atropellaste, vamos a ver si la ¿Cómo podemos estará? auxiliar, vamos a ver si la llevaron a un centro médico, a un hospital, a una clínica. Vamos a ver a la víctima. Ninguna de las dos familias absolutamente deshumanizadas con la víctima. Su única preocupación era la situación jurídica del autor del delito. Mira qué niveles hemos llegado de que ya no nos interesa la vida de la víctima y encima enterarnos ahora de que a la hora investigada Maricel le interesa también el tema patrimonial, porque lo que quiere es sustraer sus bienes, poner a buen recaudo sus bienes para no pagar la reparación civil porque ella es la propietaria del vehículo y le toca asumir solidariamente con el autor del delito el pago de reparación civil a la víctima. Ahora escuchaba a su abogado defensor, un señor Rivera, que candidato también, por cierto, decía, no, ahora va a asumir su responsabilidad. El hecho es que en la toma de decisiones tiene que estar en el medio la persona, tiene que ser un eje central, trascendiendo nuestro bienestar inclusive. Y eso es lo que quería conversar contigo. Hoy, cuando la familia se ve seriamente atacada por varios temas, ¿qué es tu respaldo para seguir en este tema político cuando hay que ver por la erradicación de la delincuencia, de la corrupción, que las instituciones cumplan un papel como el que corresponde? Cuéntame un poco de eso, por favor. Bien, en primer lugar quiero separar absolutamente mis declaraciones de este tema tan lamentable para la familia de Lisette, ¿no? De Lisette Marzano. No tiene nada que ver con política y jamás voy a pretender de un tema tan lamentable y tan doloroso hacer campaña política. Eso totalmente separado, ¿ok? Ya no hablamos de esto en esta primera parte de la entrevista. Por favor, aquí cerremos esta parte. Ahora sí, hablemos, digamos, de mis propuestas al Senado Nacional, que es donde yo postulo con el número 4 por Renovación Popular. Y bueno, Alejandra, yo tengo 4 propuestas que quiero llevar, quiero trabajar 4 ejes importantes. El primero que tiene que ver con la corrupción en el sector salud. ¿Y por qué el sector salud? Porque justamente tiene que ver con la vida, que es el bien jurídico más importante de nuestra sociedad. Y vemos que la enfermedad, señores, no es lo único que nos mata. La corrupción nos mata todos los días y hemos sido testigos y víctimas de esa corrupción durante pandemia. Y podemos dar testimonio de cada uno de esos monumentos a la indiferencia estatal. Tienes el Hospital Lorena en el Cusco, Sí, cuyo artífice de un robo descomunal es el expresidente Martín Vizcarra, pero de igual manera tenemos en Arequipa, por ejemplo, un hospital en La Joya abandonado porque se decidió ejecutar sin tener presupuesto para la operatividad. La salud confluye en las personas. Y por supuesto, con que las cantidades que ha declarado la Contraloría General de la República perdemos a diario, no podemos hacer más precaria nuestra vida. Así es, estamos perdiendo en corrupción
prácticamente el presupuesto del sector salud, ¿no es cierto? La data que nos brinda el Contralor todos los años está entre 23.000 millones a 25.000 millones, que prácticamente es el presupuesto del sector salud. Y que se pierde 70 millones. Sí. Una barbaridad. Y ahora causa muchísima indignación que la manzana de la discordia ahora en el gabinete sea justamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con la salud. Y uno dice, ¿por qué el Ministerio de Trabajo? Porque si no lo saben, les informamos aquí, contigo, de que ¿quién nombra al presidente de salud? Es el ministro de Trabajo. Por eso es que los partidos políticos ahora están peleándose estos dos ministerios. Y no porque quieran trabajar en beneficio de los asegurados, en beneficio de todos los peruanos, porque les interesa nuestra vida, porque les interesa nuestra salud. No, sino es por corrupción. Salud tiene un enorme presupuesto de más o menos 17.000, ¿no es cierto? Millones. Entonces, prácticamente en los últimos años ha sido la caja chica del gobierno de turno. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer una reforma en quién debe elegir al presidente del directorio de salud, y ya no debe ser el gobierno de turno, sino el directorio de salud. Entre ellos deben elegir al presidente y debe tener un plazo de duración el cargo. Había una oferta política interesante que decía que se podía integrar aun cuando el seguro social le pertenece a los trabajadores, porque se debita de su sueldo para tener acceso a la misma, que se podía hacer una alianza interesante entre el MINSA y E-Salud. Yo recuerdo que se hizo algo similar para atender casos de mujeres a las que no les alcanzaba la cobertura. El primer nivel, que era radiografías, cubría el MINSA, pero los de mayor complejidad es salud. El Estado hay que mirarlo como un todo, no como compartimentos estancos. Y cuando tú miras la oferta pública en salud, tienes, claro, clínicas, hospitales, tienes las Fuerzas Armadas. Creo que hay que meter la mano muy a fondo ahí. ¿Te sientes capaz de hacerlo? Sí, yo soy consciente de que no conozco todo el sistema de salud, pero me voy a rodear de personas que sí conocen, y me alegra muchísimo, Alejandra, de que durante esta campaña me busquen personas que trabajan dentro de salud, médicos, personal administrativo que ya está cansado de la corrupción allá adentro y que quieren un cambio, quieren encontrar a una persona que les dé cabida, que sientan que hay eco en sus reclamos, y claro que podemos iniciar este cambio. El segundo eje de mis 4 propuestas tiene que ver con una justicia rápida y eficaz, Alejandra, porque lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en este caso. Las investigaciones son eternas, son infinitas. Lo hemos visto en el caso Lava Jato. Se desactivó este equipo, casi 10 años de vigencia. ¿Y cuál es el resultado? El 80% de los casos sin sentencia en casi 10 años. ¿Puedes creer que todavía existen procesos en trámite de hechos de corrupción que se suscitaron entre el 90 al 2000 y que hasta ahora no tienen sentencia? Eso pasa cuando personalizan el sistema de administración de justicia en 2 personas que son más políticos que jurisdiccionales, que hablan más que para el tribunal, para la tribuna pública. Entonces ahí hay un serio sesgo que cambiar y profesionalizar a los actores de salud. Tú provienes, esa es tu cantera natural. ¿Qué medidas harías efectivas para que sea una justicia vista, no una justicia ciega? Una justicia pronta, accesible, humana. ¿Qué hacer para Los fiscales y los jueces se toman la vida en hacer estas investigaciones porque la propia normativa procesal penal establece plazos demasiado largos, demasiado extensos. ¿Puedes creer que la primera etapa del proceso penal, porque el proceso penal tiene 3 etapas, solo la primera etapa puede durar 6 años? Sí, 6 años en crimen organizado, la segunda etapa no tiene plazo y la tercera etapa tampoco tiene plazo. Entonces estamos hablando de una sentencia en primera instancia, de una sentencia en 10 años, ¿perdón? ¿Un nuevo código procesal? No es necesario un nuevo código procesal. Hay que modificar las normas pertinentes dentro del Código Procesal Penal. Pero también mejorar la capacidad operativa, ¿no? Había, yo me acuerdo, carga cero, vamos a trabajar, jurisdiccionalmente los jueces hacían plenos para tener criterios más o menos unísonos de cómo debería funcionar el sentido de la justicia, y todo eso ha quedado atrás. Yo tengo que hacer una breve pausa comercial. Nos ha desarrollado Catherine 2 de sus interesantes propuestas. Escuchamos las otras 2 y quiero plantearle un par de preguntas en escenario político. Por favor, vamos a la pausa. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida.
Andrea, candidata del partido político Sueños Compartidos, realizará una actividad proselitista gratuita y piensa entregar a sus simpatizantes dinero, enseres del hogar, medicinas y alimentos. ¿La entrega de este tipo de productos está permitida? No. Según la ley, los candidatos en un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes de manera directa o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política. Esta prohibición no aplica en los siguientes casos: cuando en un evento proselitista gratuito se entrega bienes para consumo individual e inmediato, o cuando se entregan artículos publicitarios como propaganda electoral. En ambos supuestos no deben exceder del 0.3% de una UIT, es decir, 16 soles con 50 céntimos por cada bien entregado. Si se incurre en esta práctica prohibida, el Jurado Electoral Especial del Jurado Nacional de Elecciones impone una multa al candidato infractor y/o dispone su exclusión según corresponda. ¿Quieres saber más? Comunícate con nosotros y te ayudamos. Con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con pincel. Está usted viendo Protagonistas y estamos acompañados de la ojalá senadora Katherine Ampuero, que nos viene a contar por qué habría que votar por ella. Salud, optimización del sistema de justicia eran sus dos primeras propuestas. ¿Por qué más? La otra propuesta tiene que ver, que está concatenada a lo que ya señalamos, el fiscalizar al contralor. ¿Qué es? La Contraloría es la que fiscaliza la utilización correcta de los recursos del Estado. Y tú sabes que recientemente este Congreso le ha dado una facultad que se llama la facultad concurrente, justamente Claro, control para concurrente. prevenir la comisión de delitos de corrupción. Y le ha dado un presupuesto especial de cada una de las obras. Sin embargo, ¿cuál es el resultado? El resultado es que todos los años el Contralor nos informa: hemos perdido en corrupción 23.000 millones de soles. Eso ya no queremos, señor Contralor. Es un Nosotros barómetro queremos... de la corrupción, pero Exacto. más nada. Solamente para eso. Más bien nosotros queremos, con esa facultad y ese nuevo presupuesto que le hemos dado, que nos diga: hemos logrado impedir que se gaste en corrupción o que la corrupción nos robe 23.000 millones. Y ese dinero lo vamos a destinar, por ejemplo, al sector salud. Eso es lo que queremos hacer, fiscalizar. Porque una función de los senadores también no solamente es dar normas, no solamente es representar, sino también fiscalizar. Y eso lo queremos hacer de manera eficiente. Y el cuarto eje de mis 4 propuestas tiene que ver con la simplificación de los procesos administrativos, eliminando las barreras burocráticas, y de esa manera vamos a incentivar la formalización, y obviamente eso también va a servir para luchar contra la corrupción, porque cuando hay demasiados procesos engorrosos, prácticamente el usuario se siente instigado, ¿no?, a pagar la coima, la propina, para lograr que le den el papelito, para que le pongan el sello, para que le pongan la fecha, etcétera, ¿no? Entonces hay que reducir esos procesos administrativos. Muy claro, menos tramitología, más transparencia, menos burocracia y sellos. Sí, ¿quién controla al Contralor? Es complicado. El Contralor no está haciendo su trabajo y 5% del costo de los megaproyectos le ha autorizado el Congreso de la República que vaya directamente para los mecanismos de control. Y nos entregan hallazgos, nada más. Un cuadernito muy bonito con algunos hallazgos que además no se transparenta, y el tema debería dar para más. Para más, porque es un buen presupuesto. Se dice 5%, pero cuando lo pones en monto, en Sí, cash, claro. es bastante. No es tu primera postulación. Tú postulaste antes por Alianza para el Progreso. Así es. Estuve allí como invitada, postulé con el número 3 para congresista. Fuimos invitados la Gladys Echaíz, que logró una curul, Quiabra, ¿no? Y yo.
Fuimos 3 invitados que tuvo Pero el además has partido. colaborado con otros grupos parlamentarios de alguna manera afianzando el valor técnico y la capacidad de generar consensos. Eso es lo que yo Sí. quiero destacar. Sí, la verdad es que yo ya tengo casi 25 años de abogada. Yo me gradué en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La mayor parte de mi experiencia profesional es al servicio de la administración pública, básicamente defendiendo los intereses del Estado en las distintas procuradurías. Es allí donde yo me inicié. Y luego también tengo experiencia en el Congreso de la República. He laborado como asesora en el despacho del congresista García Belaúnde, como asesora en la asesora principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, en la bancada de Alianza para el Progreso. Y ahora, si bien es cierto, estoy con licencia sin goce de haberes, pero estaba como jefa de gabinete de asesores del partido por el cual estoy postulando, Renovación Renovación. Popular. En esa línea es importante, yo creo que las mujeres tenemos que hablar fuerte, para empezar. Soy de ese grupo que las cosas se tienen que decir porque es parte de nuestra naturaleza y no hay que adornarlas. Y creo que lo políticamente correcto nunca nos debe hacer parecer ambiguos, ¿no? Exacto. Pero tenemos experiencias de que en la política, cuando uno sube demasiado los decibeles, es después difícil generar escenarios de gobierno. ¿Qué ha dicho el señor Rafael López Aliaga? El 23 de febrero del 2026, Vladimiro Montesinos asesora a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Después ha dicho, Keiko Fujimori es una vaga y cambia su discurso según le conviene. Más abajo, Keiko Fujimori es vaga y además bien malcriadita, eso lo dijo el otro día, en noviembre. Has recibido plata de la corrupción y por eso te callas, se lo dijo a la señora Fujimori. No ha gerenciado ni una bodega, se lo ha dicho también, y podría seguir. No lo has dicho tú, lo ha dicho el líder de Del Renovación. partido. Ujú. ¿Qué hacer con esto? Estamos profundizando un debate no de ideas, sino de adjetivos. Al margen de que sea verdad o mentira, esas afirmaciones creo que no nos hacen bien, porque creo que ahora los temas más importantes y que aquejan al ciudadano, por ejemplo, tenemos las consecuencias nefastas que estamos viendo de la corriente del niño, por ejemplo, ahora que recién viene este problema del gas, que va a incrementar el costo de los taxis, por ejemplo, va a incrementar el costo de vida también. Creo que esos son los temas que le interesa al ciudadano de pie y le interesa también con este caso que se ha hecho tan mediático y que sufren muchísimos peruanos que no encuentran justicia. Me refiero al caso de el homicidio culposo Del a accidente de Lisette. tránsito. Claro que sí, pero eso es algo que viven todos los peruanos a diario. Lo que pasa es que esto ha salido a la prensa porque hay personajes digamos, Mediáticos. públicos, mediáticos que han resultado involucrados. Pero cuando no hay personajes mediáticos o públicos involucrados, lo único que reciben los agraviados es impunidad, es injusticia. Y por eso es que tratamos de que este caso sea un ejemplo de justicia para todos aquellos ciudadanos que son víctimas de estos accidentes de tránsito. Porque ayer, por ejemplo, vimos en la Panamericana Sur cómo un vehículo embistió a uno de bicicleta, ¿no es cierto? Que estaban Sí, en sí, una claro, carrera, lo vimos ¿no? y lo lanza varios metros hacia Exacto, atrás. y también se dio a la fuga. Y es un tema cotidiano y permanente. Pero yo tengo claro de que no compartes las declaraciones, no son tuyas. ¿Qué hacer respecto a que hoy hay 4 candidatas para postular a la presidencia de la República, que es el 11.11%? Yo trabajé la ley de paridad con muchas otras mujeres importantes y hoy tenemos uno de los parlamentos con mayor nivel de representatividad. Tú eres una mujer cordial con otras políticas. ¿No crees de que, independientemente de quién sea el líder del partido, la política tiene que ser un escenario más seguro para muchas otras más mujeres? Porque hay que darle un matiz distinto, ¿no? Y eso es lo que quería Estoy de acuerdo convocar de tu contigo, parte. pero que eso no sea utilizado por mujeres que se han visto claramente involucradas en nefastos hechos de corrupción. Por supuesto. Porque no vas a negar que las mochas sueldo han sido principalmente mujeres y de Alianza para el Progreso, Un tema que ¿no? tienen que Porque resolver. muchas mujeres, ¿no?, Vergonzoso. utilizan y se victimizan. Ay, no, porque soy mujer, me están atacando. Dina Boluarte se sacaba un montón de cuestionamientos, empezando de sus Rolex, sus joyas Cartier y todo lo demás. Ay, no, me atacan porque La soy señora mujer. Villarán. Eso sí, no lo acepto.
¿no? Para mí, corrupción es corrupción, sea varón, sea mujer, sea lo que sea de cualquier partido político, y hay que ser drástico y severo con ello, ¿no? Que hay que darle más oportunidades a las mujeres. Definitivamente, ¿Qué yo harías he por las sido mujeres? víctima, por ejemplo, Cuéntanos. cuando me nombraron procuradora del caso Lavajato, ¿no? Era, ¿pero cómo? Ella es una persona incapaz, ella no está a la altura del cargo. Y solamente ahí sí era por el hecho de ser mujer, porque después nombran a un varón que tenía muchísimo menos experiencia que yo. Es lo único que había hecho antes de que lo nombren procurador del caso Lavajato es haber sido procurador de una municipalidad en el Callao, por eso le pusieron el procurador chimpunero, mientras que yo, la mayor parte de mi experiencia profesional fue en procuradurías y procuradurías especializadas, la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción, de funcionarios, de crimen organizado, de orden público, de terrorismo. Pero cuando me nombraron a mí, las críticas fueron, y lo van a poder ver en todos los medios de prensa, ¿cómo la nombran a ella? No es capaz, no está a la altura del cargo. Nombran a un tipo que claramente no tenía experiencia, pero sin embargo, las críticas, cero críticas. Entonces, cuando nos encontramos con escenarios como estos, pues sí, nos damos cuenta claramente que hay esa discriminación a la mujer. El BID lo dice, las mujeres por la misma función respecto a los varones ganamos el 30% menos y nosotras tenemos que pasar 1000 riesgos, y no se trata de un papel de la mujer víctima, no, somos capaces de muchísimas cosas, pero también necesitamos acciones afirmativas desde el legislativo y que vayan a un debate político, jurídico, técnico, sobre materias que no tengo duda estamos preparadas, pero hay que desarrollar liderazgo. ¿Te escuchas, Rafael López Aliaga? Suelo conversar con él, por ejemplo, en el tema del plan de justicia, he sido parte de ese equipo, he tenido a mi cargo la exposición de esto. El hecho que me escuche no quiere decir que siempre coincida con mis opiniones, pero me lee. Eso es importante, tener un punto de referencia para una política respetuosa que más adelante permita que nuestro gobierno y nuestro Estado avance, que Exacto. tengamos niveles de desarrollo y participación, que podamos tener muchas mujeres como tú y como otras que nos ven Exacto. en el gabinete, en municipios, en gobiernos regionales, en gobiernos locales. Y Que sabes, las me da mujeres mucho nos gusto vean. también ver a varias candidatas, tanto para diputados, para senados, que de verdad merecen estar en el Congreso de la Sí, República, es de cierto. distintos partidos políticos. Y eso, como mujer, yo me siento muy orgullosa. Yo también, y te agradezco mucho que estés con nosotros. Sé que tienes una agenda mediática compleja y te he visto trabajar hace mucho tiempo. Te deseo mucho Gracias, éxito Alejandra. y pongamos todo de nuestra parte para que el país sea un país de oportunidades para el 50% de la población peruana. Ya viene el Día de la Mujer. No hay mayor homenaje que de rendirle a la mujer seguridad y oportunidad. No necesitamos que nos regalen nada. Creo que esas dos cosas serían suficientes, Kat. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos estado con Catherine Ampuero Mesa, candidata al Senado por Renovación. Va con el número 4. 4. No se olvide. Muchas gracias. Volvemos luego de la Gracias. pausa. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. Si eres elegido miembro de mesa para las elecciones generales del 12 de abril, podrás recibir una compensación económica de 165 soles. Para ello, es obligatorio que permanezcas durante toda la jornada electoral y cumplas con tus funciones. El día de los comicios, personal de la OMPE te orientará en todo momento para que ejerzas el cargo con éxito. Y eso no es todo. Los miembros de mesa tendrán un día de descanso remunerado y no compensable, solo si completan el proceso de capacitación. Recuerda que se sortearon a 9 ciudadanos por cada mesa de sufragio, pero solo 3 desempeñarán el cargo. Los otros 6 serán miembros suplentes. Esta medida permitirá instalar las mesas mucho más rápido para que ejerzas tu derecho, porque votar es tu poder de elegir. Con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con pincel. Y estamos ya por cerrar esta nueva edición de Protagonistas y yo quería conversar con ustedes un par de temas que me parecen relevantes. La premier Denise Miralles irá en unos días más, 14 días más, al Pleno del Congreso de la República a pedir el voto de confianza.
Este voto de confianza es la aceptación del poder legislativo a una decisión del poder ejecutivo. El check and balance es esta división de poderes, esta escuela americana adoptada por la Constitución Política de 1993, que dice que en la división del poder lo que hace el Ejecutivo tiene que tener el respaldo del Congreso de la República. Y con ese propósito, la Premier, como se le denomina, va a tener una serie de reuniones con las bancadas los próximos días. El presidente encargado del Congreso, porque ya saben que esta es una figura constitucional bastante abstracta en la que estamos, ha pedido que haya tranquilidad y firmeza a las bancadas. Su líder, Keiko Fujimori, no ha querido adelantar posición respecto a esta dación de voto de confianza. Sí lo han hecho otras bancadas. Por ejemplo, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, el Bloque Democrático Popular han dicho que no le van a dar la confianza al gabinete Miralles. Quien ha dicho parcialmente que le da la confianza es Acción Popular y Juntos por el Perú, Voces del Pueblo. Si hacemos matemáticas más o menos, además que me estoy valiendo de un informe del Comercio, tiene 47 votos en contra el gabinete Miralles y hasta el momento 59 a favor, con la postura de Keiko Fujimori de que hay que escuchar. ¿Qué dice el artículo 130 de la Constitución Política del Estado? Que cuando va el gabinete, el Congreso los aprueba y les da la investidura, los embiste de poder para que ellos puedan llevar adelante las funciones que les da el presidente Balcázar. Y son 3 prioridades las que tiene el Ejecutivo. La primera, atención a la emergencia por lluvias, que como hemos visto en este programa, el tema viene complejo y que se va a extender un par de meses más. Por otro lado, dice, van a actuar o potenciar respecto a la lucha contra la delincuencia. Y tercero, dar un escenario de tranquilidad y seguridad para el próximo proceso electoral. Chiquitas las funciones, acotadas, y eso es lo que deberían respaldar los congresistas. Sin embargo, y este es un tema que es interesante, pero por supuesto no todos somos constitucionalistas, pero hay que entender la dinámica de lo que viene ocurriendo en el país. Ha anunciado la premier, Denise Miralles, de que va a pedir el voto de confianza y va a ser cuestión de confianza en el Congreso de la República. Y esta será la última vez que se utilice ese artículo de la Constitución Política del Estado que decía, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, ellos van a pedir la confianza al día 22, no al plazo máximo que se les permite. En compañía de los demás ministros expondrá la política general del gobierno y puede plantear la cuestión de confianza. Este artículo, decía yo, ya ha sido modificado por la ley 31988, que relata más o menos lo mismo, pero dice en la parte final, esta exposición no da lugar al planteamiento de confianza. Con la bicameralidad, esto no más podrá ocurrir. Entonces, son las nuevas figuras que se presentan de cara a este escenario político de división del poder. Un tema además interesante es que podremos ver ya remozado el hemiciclo del Congreso. Se ha dicho que ahora los parlamentarios tienen hasta reconocimiento facial para votar. No nos perdamos las incidencias de lo que ocurrirá en unos días más en el Congreso de la República y que impacta directamente en el Ejecutivo. Ha sido un placer estar conectados con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una siguiente edición. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida, con heridas que brillan al sol, pinto el gris con pincel